¿Se acuerdan del 2021? Ese año en el que usábamos mascarilla para absolutamente todo. Ese año que aprendimos a identificar las vacunas sobre las vacunas. Incluso hasta llegamos a pensar que ya la pandemia había terminado, pero esta nos respondió con un absoluto no. Mientras el mundo intentaba recuperarse, Ecuador enfrentaba elecciones, crisis económica e incluso vacunación masiva y problemas de seguridad. Básicamente un año tranquilo. Porque el 2021 fue uno de esos años que parecen durar 10. Enero 2021. Un año después del inicio de la pandemia, pasamos de hablar de confinamiento a hablar de reactivación económica y en cómo cuidarnos de la delincuencia. Las mascarillas eran casi una parte viva de nosotros. Habían mascarilla en los bolsillos, en las maletas, en el carro y aparecían misteriosamente hasta en la lavadora. Y la vida seguía atrapada en una pantalla. La educación pasó a ser 100% virtual, pero fue un dolor de cabeza. Muchos estudiantes no tenían ni internet ni computadora. Nuestra forma de relacionarnos cambió por completo. Dejamos de abrazarnos, se limitaron las reuniones familiares, se cancelaron matrimonios, fiestas y celebraciones. El miedo al contagio dictaba cada decisión de nuestra vida diaria. El aislamiento nos golpeó durísimo. La ansiedad, el estrés y la depresión se volvieron inquilinos permanentes en muchas casas. Pero algo importante estaba por ocurrir en el Ecuador. Llegaban las primeras vacunas contra el COVID-19. Mientras más avanzaba la vacunación, el país tenía otra gran preocupación, y esa era elegir presidente. Pero más que elegir un presidente, era elegir a alguien competente. Y como siempre ocurre en las elecciones, de repente todos son expertos en política y tienen diferentes opiniones acerca de los candidatos y las elecciones. En febrero se realizó la primera vuelta electoral, con candidatos que la gente no sabía decidirse por cuál era el peor. Sin embargo, ningún candidato logró ganar la presidencia directamente, así que Ecuador se preparó para una segunda vuelta, a los que avanzaron Guillermo Lasso con su partido político Creo, y por otro lado Andrés Arauz con su partido político RC5. Las redes sociales parecían campos de batalla. Unos discutían en Facebook, otros en Twitter e incluso otros discutían en grupos familiares. Finalmente en abril, Guillermo Lasso, el banquero, fue elegido presidente. Recibió un país golpeado por la pandemia y con enormes desafíos económicos. Sin presión alguna. El nuevo gobierno tenía una meta ambiciosa. Vacunar a millones de ecuatorianos en tiempo récord. Y así fue como inició el famoso plan 9 de 100, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Todos conocimos a alguien que decía, yo tengo vacuna el día de mañana. Las filas de vacunación se volvieron una imagen de nuestro diario vivir. Ya sean personas mayores, adultos o estudiantes. Poco a poco, todos recibían sus dosis. La vacunación permitió reducir los contagios y avanzar hacia la reactivación del país. Y también nos dejó una pregunta histórica. ¿Pfizer o AstraZeneca? Después de meses difíciles, la economía que estaba muy golpeada intentaba levantarse. El panorama era duro a nivel laboral. Cerraron muchísimos negocios y el desempleo se disparó. Las empresas que sobrevivieron adoptaron el teletrabajo como salvavidas. Y nuestros hábitos de consumo cambiaron tanto que las compras por internet crecieron como nunca. Y es que nos habíamos quedado sin nuestras vías de escape. En los deportes se suspendieron ligas y torneos. Los deportistas eran propensos al contagio, obligando a cambiar calendarios y los pocos partidos se jugaban en un silencio sepulcral. Sin público, los clubes perdieron muchísimo dinero por la falta de asistentes. El entretenimiento masivo también desapareció. Los conciertos y festivales se cancelaron de golpe. Los artistas empezaron a sobrevivir haciendo conciertos virtuales desde sus casas, mientras que miles de personas que vivían de los eventos, los de sonidos, luces, seguridad, se quedaron sin empleo temporalmente. El gobierno impulsó medidas para atraer inversiones y generar empleo. Aunque la realidad de muchos ecuatorianos seguía siendo un caos e incluso muchas de las familias enfrentaban desempleo e incertidumbre. La recuperación existía y avanzaba como podía,
pero se desarrollaba más lento de lo que muchos esperaban o deseaban. Sin embargo, no todo giraba alrededor de la pandemia. Había otro tema que tenían los ecuatorianos sumido en la preocupación, y esa era la creciente ola de violencia provocada por los grupos armados y delincuencia. En septiembre ocurrió uno de los hechos más importantes en el año, la masacre de la penitenciaría Litoral. Las imágenes recorrieron por todo el país y nos demostraron la verdadera cara y la realidad del crimen organizado. La seguridad pasó a ser la razón de la preocupación de los ecuatorianos. Si algo nos dejó el 2021, es que en un año puede cambiar totalmente todo. Pasamos de esperar vacunas a discutir elecciones. Un año llenos de incertidumbres, desafíos y transformaciones. Un año que muchos quisiéramos olvidar. Que la historia no siempre ocurre en siglos. A veces ocurre en un solo año. Y 2021 fue uno de esos años.